Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a François Derbeil, cofounder y CEO de Indexa Capital, anteriormente CEO de Top Rural y Bigwater, cofounder de Soy Super, Aplázame y Rentalia, así como Business Angels en varias startups. Hola François, ¿qué tal? Muy bien, gracias Marc. Hola. ¿Nos podrías resumir un poco tu trayectoria emprendedora? ¿Cómo te lanzaste a emprender? Y bueno, con los diferentes proyectos que has arrancado en estos últimos años. Sí, muy bien. Pues yo empecé bastante joven, con 25 años, digamos que me importó mi mujer, que es española, me importó de Bélgica a España y juntos montamos Top Rural. Top Rural, que es la web de búsqueda de casas rurales en España primero y luego ampliamos a más países. Y la verdad es que con Top Rural el negocio fue muy bien y muy rápido. También que 3 años más tarde, en el 2003, pudimos montar juntos Rentalia. Entonces, en ese momento yo llevaba Top Rural, era el piloto, ¿no? En Top Rural, y Marta pilotaba Rentalia. Eran como dos empresas hermanas, pero gestionadas de forma independiente. Rentalia fue muy buen también. Estuvimos ahí gestionando Top Rural y Rentalia hasta el 2012. Top Rural, cuando bueno, hasta el 2012 cuando vendimos Top Rural a HomeAway Ujú. y cuando vendimos Rentalia a Idealista. Bueno, Rentalia llegó a facturar más de 1 millón cuando lo vendimos. Ahora ha seguido creciendo mucho. Top Rural estaba en 4,5 millones, casi 50 empleados, un negocio muy rentable. Y realmente tan rentable que desde 2007, o sea, todavía siendo CEO y fundador de Top Rural, ¿no? 5 años antes de vender la empresa, pues desde 2007 empecé a invertir como business angel en otras startups, ¿no? Ujú. Poquito a poco, una inversión al año, 11,870, Vino Gusto y luego Más que Médicos, Sacatrus. Eso fueron mis primeras inversiones. Pero desde entonces he invertido en más de 25 negocios, todas startups internet, sobre todo en España y alguna también en Bélgica. Ujú. Luego en 2012 vendimos ambos negocios, y a partir de ahí me tomé un tiempo para participar como cofundador en varios proyectos, entre los cuales pues, está Soy Super, que es el nuevo negocio de Marta. Está Aplázame, que es un negocio de crédito al consumo en el checkout del e-commerce. Montamos Bewater hace año y medio y luego llegamos a parar Bewater por un tema regulatorio y esperamos rearrancarlo en breve. Pero al parar Bewater, el mismo equipo que montamos Bewater, que son Unai Ansejo, Ramón Blanco y yo, Ujú. pues decidimos dar prioridad a otro proyecto que teníamos en el tintero que es ahora Indexa Capital. Ujú. Y Indexa es lo que me ocupa de nuevo, ¿no? He recaído ahora como emprendedor full time de nuevo. Sigo invirtiendo, pero mucho menos que antes en otras startups. O sea, invierto, si antes hacía 5 inversiones al año, ahora he pasado a un objetivo de hacer una nueva inversión al año, Ujú. más acompañar en rondas siguientes de otros negocios donde ya estoy, ¿no? Ujú. El año pasado mi inversión fue en BCEPA. Este año pues es muy reciente, todavía no he hecho ninguna, pero en principio mi objetivo es conseguir seleccionar la mejor startup que pueda encontrar en el año e invertir en esta, ¿no? Me he vuelto más selectivo, digamos. Ujú. ¿Por qué habéis lanzado Indexa Capital? ¿Cómo es la oportunidad que habéis detectado? ¿Y qué ventaja estáis aportando al mercado? Muy bien. Pues el problema que atacamos es que la industria de la gestión de patrimonio en España y en la mayoría de los países, ¿no? No es o sea, la industria de la gestión de patrimonio, digamos la banca privada, la banca personal, el negocio de los fondos de inversión, Ujú. es un negocio tremendamente, era casi corrupto, ¿no? Porque el negocio se basa en unos bancos que te recomiendan comprar fondos no porque esos fondos sean buenos para ti o porque tengan una buena rentabilidad, sino porque te recomiendan los fondos que más retrocesiones les dan. ¿Qué es una Más, retrocesión? Perdón. entonces, el mecanismo es que el banco te vende un fondo, te dice que te lo vende sin comisiones suyas. Ujú. El fondo te cobra una comisión de gestión en torno al 2% anual y de este 2% retrocede
un 1,5 más o menos, puede ser más, puede ser menos, pero el promedio 1,5 al banco. Es una comisión de comercialización al banco. El fondo paga al banco para distribuir su fondo. Es una comisión, eso, bueno, es normal que haya comisiones, ¿no? En la distribución de productos. El problema es que aquí la comisión es encubierta, ¿no? Es una comisión que tú como cliente no ves y que en la práctica hace que los fondos estén comercializando, que los bancos estén comercializando fondos que dan una rentabilidad pésima para el inversor. Eso no lo inventamos nosotros, no lo inventa Indexa Capital, es una constatación que se ha hecho hace mucho tiempo en Estados Unidos y que está ganando muchísimo terreno en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Hace 3 o 4 años empezaron a surgir los gestores automatizados, que son gestores que en lugar de hacerte una gestión de cartera activa, en el sentido que van a intentar comprar y vender y convencerte de que ahora hay que reducir la exposición a no sé qué mercado, meter más en otro área, etcétera. Lo que hacen esos gestores pasivos es diversificar tu cartera en una serie de fondos indexados, replicando un índice. Ya no hay un gestor que se supone es más listo que el resto, que toma decisiones, sino que es una máquina que te diversifica tu cartera entre una serie de fondos indexados y que son fondos que cobran comisiones radicalmente más bajas que los fondos que se comercializan en general. Para que te hagas una idea, los fondos que incluimos en las carteras en Indexa Capital son fondos que cobran de media un 0,25% de comisión de gestión, en su mayoría fondos de una gestora que se llama Vanguard, que es la gestora más grande del mundo, pero que no paga comisiones a los bancos. En comparación, ese 0,25 en comparación con un 2% de media que cobran los bancos o los fondos en España por comisiones, ¿no? Entonces, todo incluido, digamos, todo ello se resume a que reducimos las comisiones, los costes en un 80%. Cobramos en total, o costamos, ¿no? La propuesta de Indexa Capital cuesta en total un 0,7% anual, cuando los fondos y los bancos de media cuestan un 3,4%. La diferencia entre 0,7 y 3,4 es más rentabilidad para el ahorro de la gente, ¿no? Básicamente buscamos ofrecer más rentabilidad, no a base de ser más listos, sino a base de reducir los costes que cobra el circuito bancario tradicional. Y ello lo lanzamos en diciembre, hace 2 semanas. Es un proyecto muy ambicioso en el sentido que es una actividad regulada y nos obliga a tener medios y una inversión importante. Y la verdad es que la acogida está siendo muy, muy buena. Estas primeras 3 semanas de actividad ya estamos gestionando 1.400.000 de distintos clientes, desde 10.000 euros de ahorro hasta mucho más, ¿no? Hay gente que ha aportado mucho más que... El que más ha invertido de momento 500.000. Es gente que tiene un ahorro entre 10.000 y 500.000 de momento, nos delega la gestión de su ahorro y la gestionamos a largo plazo con comisiones muy, muy bajas. Siento la chapa, ¿no? Te No, no, suelto no, 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 ahí. no, no, interesante. Eh, Hablabas de que es un sector regulado. He leído que el tema de tener toda la parte de aprobación del regulador ha sido complicada, larga. ¿Eso cómo es difícil de gestionar? ¿Cómo ha sido vuestro caso? Bueno, el proceso en el caso de Indexa Capital ha durado 10 meses. No ha sido particularmente largo o complicado en comparación con lo que tarda normalmente. Ujú. Es decir, 10 meses es lo que se tarda en constituir una agencia de valores, que es la figura jurídica que tiene Indexa, ¿no? Para poder hacer gestión discrecional de carteras. Y es un proceso efectivamente complicado, siempre lo es, largo también porque el ritmo de administración o de los distintos reguladores es lento. Ujú. Una aprobación, una autorización como la de Indexa pasa por la CNMV, pasa por el CEBLAC por tema de blanqueo de capitales, pasa incluso por el Ministerio de Economía que tuvo que firmar la autorización, ¿no? Entonces es como, yo te diría, es el trámite más largo que haya hecho nunca, 10 meses, pero estábamos bien acompañados por una abogada que tiene muchísima experiencia regulatoria y entonces digamos que ha ido bien, ¿no? Sin sorpresas, la verdad es que cumplíamos básicamente todos los requisitos que hacían falta. Ujú. Yo no tengo tanta experiencia financiera, pero Unai, que es el fundador y CEO conmigo,
Lleva más de 10 años gestionando en distintas empresas, ¿no? La última es un fondo de pensiones. Y luego nos acompaña Ramón Blanco, que fue fundador de Selfbank en España. Es mucha experiencia bancaria y online también. Inversores de su primera plana, ¿no? Estamos con Caviedes, con Iago Arbeloa, estamos con Fides, Alejandro Santana de Fides Capital y luego con algún business angel más también, ¿no? ¿Hay una cierta sensación o de explosión de startups en el sector financiero, fintech, que se llama ahora? Em, ¿Cómo estás viendo el sector? ¿Lo viste es una oportunidad y te has ido hacia ese sector porque veías que había una oportunidad ahí? ¿O ha sido fruto de la casualidad que has visto esa oportunidad y ha coincidido un poco con esta moda, por decirlo de alguna manera, o oportunidad que hay ahora en este sector? Sí, sí. Bueno, hay una tendencia enorme de competir con el banco, ¿no? De desintermediar al banco. Yo mi primera inversión fintech la hice en Cantox Ujú. en el 2011 e invertí en Cantox en Seed Rocket cuando todavía no estaba funcionando, ¿no? Marek Fodor, Carlos Blanco y yo fuimos de los primeros business angels en entrar ahí en fase muy, muy temprana. La verdad es que tuve mucha suerte porque es un proyecto que está yendo muy bien y que me dio el gusto por el fintech, ¿no? Luego invertí en Comunitae y en total creo que en 8 startups en el sector fintech. Ibercheck, Aplázame, Novicap, Startup Explore, bueno, por supuesto, Bewater, ahora Indexa Capital. Entonces, digamos que desde hace 2 o 3 años casi exclusivamente estoy en ese. Besepa también es fintech. O sea, estoy invirtiendo casi exclusivamente en fintech, estoy emprendiendo exclusivamente en fintech también, porque creo que es donde hay más oportunidad de realmente de revolucionar una industria muy grande Ujú. con costes muy altos, entonces con competidores muy, muy potentes, ¿no? Que son los bancos, pero también con competidores que tienen una estructura de coste que les va a complicar bastante el adaptarse a lo que puede ofrecer una startup en Internet con comercialización online y costes mucho más bajos. No, la aventura es muy interesante en fintech. La moda está ahí o la tendencia, pero Ha tampoco hay. habido una expresión que tiene más visibilidad, ¿eh? En este sentido No, de no, moda, no de una cosa que creo que se vaya a ir. es el sector de moda, sí, sí, desde luego. Pero no hay tantas startups, luego. Se habla más de fintech que se hace. No hay tantas startups porque como son casi todos los negocios regulados, pues, hay barreras a la entrada más que en otro sector, ¿no? Ujú. Yo siempre defiendo mucho el modelo Lean Startup de empezar por tener clientes, empezar pequeño, financiarte con tus clientes antes que de buscar inversión. En fintech en general no es posible, porque en fintech tienes un tema regulatorio, por ponerte un ejemplo, en Indexa, pues para empezar tuvimos que invertir 1 millón, ¿no? Antes de empezar. O sea, ahí no podemos aplicar el modelo de ir a buscar clientes primero e inversión luego, porque por regulación no se puede hacer, ¿no? Tenemos que capitalizar la empresa tanto que dé total seguridad a sus clientes. Ujú. De tus anteriores experiencias emprendedoras, ¿qué lecciones o aprendizajes estás aplicando a Indexa Capital? Cosas que te hayan funcionado anteriormente que digas, ahora soy consciente, lo estoy aplicando de manera consciente, o cosas que antes eran experimentos, ahora lo aplico de manera más sistemática. Sí, como metodología, ¿no? Pues Ujú. yo creo que lo primero, aprendido con todo plural y aprendido con sudor y lágrimas, ¿no? Te diría, es que hay que montar un equipo potente, que una startup es mucho más que un capitán, entonces en este caso incluso somos 2 capitanes, ¿no? 2 fundadores CEOs, 2 CEOs, 4 ojos. Lo primero, montar un equipo potente, repartir el capital entre los que se comprometen. Um, Quisiera cofundadores de verdad, ¿no? Que tienen una parte muy importante del capital. Gastar poco, eso, aunque el requisito de capital aquí sea alto, pues seguimos aplicando casi una costumbre, ¿no? El gastar muy poco hasta que los clientes nos puedan mantener, ¿no? No depender de las siguientes rondas de financiación. Ujú.
Que el negocio sea sostenible por sí mismo y que una ronda, una ampliación de capital sea una opción, pero no una necesidad. Ujú. Cuando una ronda es una opción, puedes negociar bien, puedes negociar con tiempo y puedes dar prioridad al negocio, no a buscar financiación, ¿no? Y lo que pasa, lamentablemente, en la mayoría de los proyectos es que la ronda no es una opción, sino una necesidad y hace que el emprendedor acabe dedicando más tiempo a buscar financiación que a buscar clientes. Y eso es un círculo vicioso porque si no dedicas tiempo a tus clientes no tienes buenas métricas y sin buenas métricas no se puede conseguir financiación. Ujú. Mi Hay- recomendación ahí a los demás es la secuencia de éxito, que es primero buscar usuarios que no necesariamente pagan por el servicio, luego convertirlos en clientes, que es gente que paga por tu servicio, y solo después, una vez que hay clientes, buscar inversores. Uno usuario, dos clientes y tres inversores. Ujú. Pero me da un poco la sensación que antes sí que se hablaba mucho del tema del bootstrapping, de emprender con tus propios recursos poco a poco. Cada vez lo escucho menos y cada vez escucho más que si no tienes 100.000 euros para empezar o si no es pedido en ISA o algo, no estás en la manera de hacer de hoy en día. Está cambiando un poco eso. ¿Todavía ves proyectos que empiezan con recursos propios o de manera, te iba a decir, más artesanal, más casera? Buena pregunta. Yo creo que efectivamente hay una escalada de rondas. Entonces hay más proyectos que empiezan con más dinero. Lo complicado es que si tu competidor tiene mucho dinero, pues vas a estar, si tú no tienes una financiación importante, vas a estar en desventaja. Ahí diferenciaría los sectores de carrera lenta y los sectores de carrera rápida. Ujú, Un sector como Wallapop, donde tienes varias empresas invirtiendo muchísimo. Letgo y Wallapop desde España, pero luego hay más desde fuera. ujú, O anteriormente un sector como Groupon, con Oferum, con Grupalia, con Let's Bonus. ujú. Estos son sectores de carrera rápida donde hay algunos sectores, algunos competidores que tienen muchísima financiación y si tú no vas con mucha financiación, pues te puedes correr el riesgo de descolgarte, ¿no? Pero luego yo creo que la mayoría de los sectores siguen siendo de carrera lenta, de carrera de fondo, donde tener mucho más financiación no necesariamente es una ventaja. Es decir, el que coge mucha financiación se pone en un nivel de gasto muchísimo más alto que va a hacer que la empresa sea más difícil de llevar a rentabilidad, a break-even o a tenerla sostenible, ¿no? Ejemplos de Startup Bootstrap, pues una de las inversiones que he hecho no hace tanto es We Are Knitters. No sé si te suena We Are Sí, Knitters, venden kits de tejer, ovillos de lana y agujas. sí, sí, Es lo una empresa que utilizamos. Sí, sí. lo conoces, ¿no? Sí. Una gran empresa fundada por por Pepita y por Alberto, que tenían menos de 25 años cuando la montaron y montaron We Are Knitters con 20.000 euros, si no recuerdo mal, de un premio de una escuela de negocio. Entonces, ganaron una competición, ganaron un premio, si no sé si eran 10 o 20.000, algo así, y con eso llevaron la empresa a facturar cientos de miles, o sea, un e-commerce, vendiendo sus propios ovillos de lana a facturar cientos de miles con apenas 10 o 20.000 euros de inversión. Después de esto entramos Caviedes, Arbeloa y yo, pero en una empresa que ya tenía una valoración relativamente alta y un negocio comprobado, ¿no? Eso es Bootstrap, ¿no? Lo han hecho con poquísimo dinero y son líderes. um, Están en el top 2 en Europa en su sector, ¿no? No sé si primeros o segundos, pero ahí están. Sin duda un referente. Otro ejemplo, yo creo que un gran ejemplo es Tiendeo. Tiendeo es una empresa que está creciendo muchísimo, que es top 3 a nivel mundial en su sector. Ujú. Factura millones, es rentable, está en más de 30 países y lo he hecho con una inversión total pues muy baja con los estándares actuales, ¿no? Y han empezado muchos años gastando poquísimo. Ujú. Entonces yo sí creo que sigue habiendo muchas oportunidades de bootstrap. Es verdad que en los medios se da mucha visibilidad, mucho más visibilidad a los que hacen rondas grandes, Ujú. porque al final, como las startups no comunican sus cifras, ¿no? Los medios no pueden hablar de facturación, ¿no? De este está facturando 1 millón, ¿no? Por ejemplo, pues eso no sale en los medios. Lo que sí sale es este ha captado 1 millón de inversión.
Entonces se acaba juzgando a las startups según el volumen de las rondas que han hecho. Y Ujú. eso yo creo que es un error porque pues al final hacer rondas grandes es depender de tus inversores y perder la propiedad de tu empresa, ¿no? Ujú. Um, Otro magnífico ejemplo, Bootstrap, bueno, es un poco más antiguo, pero Mil Anuncios, Sí. como sabéis, se ha vendido por casi 100, bueno, no, perdón, el importe exacto no sé cuánto es, pero vamos, es, Pero uh, por ahí, corre el rumor, sí. estará por ahí, ¿no? En torno a muchas decenas de millones y es una empresa donde Ricardo, el fundador, invirtió 3.000 euros porque tocaba ponerlos de capital social al inicio, ¿no? Ujú. Pero bootstrap total, inversión casi cero, mucho trabajo, mucha constancia, un trabajo bien hecho y al final ha sido de los mayores éxitos la escena startup en España, ¿no? Que hayamos visto. Una empresa sin VCs, sin business angels y sin inversores. Ujú. ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor? Sobre todo, emprendedor es especialmente el capitán, el CEO. Bueno, lo más difícil es que es tremendamente arriesgado, ¿no? La probabilidad de fracaso es altísima, eso es normal. Normal en el sentido estadístico. Es decir, lo normal en una startup es fracasar. El 80% probablemente de los proyectos no vayan a funcionar. Estás en el día a día con este nivel con esta probabilidad de que no funcione, con incertidumbre total en cuanto a mil cosas, con mil frentes abiertos. Entonces, la verdad es que hay un nivel de estrés muy, muy alto, ¿no? Yo cuando empezamos Top Rural, tenía 25 años y tenía al empezar una salud normalmente buena. Pues en apenas un año había engordado, no sé si 5 o 10 kilos, fumaba como un chino en quiebra, tuve problemas de hipertensión, pérdidas de equilibrio, entonces la verdad es que es un nivel de estrés, sobre todo la primera vez, que es muy, muy alto, ¿no? Luego se puede solucionar, ¿no? Se reduce haciendo deporte. En mi caso, cuando tuve esos problemas de hipertensión, pues me puse a hacer deporte, a dejar la sal, comer mejor y fue bastante mejor. Se soluciona también con experiencia. Al final vas aprendiendo, ¿no? Y conforme vas montando empresas, fracasando o teniendo éxito y avanzando, pues desarrollas una mayor tolerancia, ¿no? Ujú. Pues a los emprendedores que están en la fase inicial, la travesía del desierto, el momento de más estrés, les diría sobre todo cuidado que no te afecte en tu salud, ¿no? La salud es más importante que el negocio. Y luego no perder de vista que es una carrera a largo plazo, que a veces funciona, pocas, muchas veces no funciona. Si no funciona, pues pasado un tiempo hay que saber dejarlo a tiempo, ¿no? No seguir uh, saber cerrar a tiempo es cerrar antes de haberte endeudado para seguir financiando tu negocio. Hay que saber salir de un proyecto quebrado o que no funcione sin deuda, Ujú. para no tener hipotecado tu futuro y para poder luego coger un trabajo normal, coger un sueldo, rehacerte un poco y luego volver a intentarlo, ¿no? Ujú. Es, En tu caso, tu track record es bastante exitoso en todos los proyectos que habéis cofundado. eh, Entre comillas, todos son proyectos que han tirado bastante adelante. No tienes ningún fracaso, a menos que yo sepa, visible. Tu track record es especialmente bueno. no, lo tengo, lo tengo. Lo que pasa es que los fracasos son menos visibles que Ah, los vale, éxitos. vale. Te iba a preguntar por un poco el secreto del éxito bueno, has encadenado varios proyectos, todos bastante exitosos. ¿Hay alguna clave en cómo analizas una oportunidad de emprender? Bueno, la primera vez con Top Rural sin experiencia, la verdad es que fue en parte feeling y en parte suerte, porque no tenía experiencia en turismo, no tenía experiencia en Internet, ni siquiera tenía experiencia en España. Y me metí en un sector donde no tenía ni idea, ni contactos, ni nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que supimos suplirlo con expertos, o sea, fichando a gente que sabía mucho del sector del turismo rural en aquel momento. Lo mismo pasa con Indexa, no entro en un sector financiero donde solo tengo experiencia como inversor en Startup FinTech
pero el resto del equipo sí es súper experimentado en fintech, ¿no? En el sector financiero y en el sector tecnológico. Ujú. Entonces, secreto para analizar, la primera vez es suerte y luego las siguientes veces pues vas desarrollando un poco un radar, ¿no? Por ejemplo, lo que lanzamos con BeWater era un proyecto hiper arriesgado porque es un proyecto totalmente novedoso que no existe en ninguna parte. Ujú. No existía algún otro ejemplo. Existe en Estados Unidos, pero en Estados Unidos a nivel regulatorio pueden hacer más cosas que no podemos hacer aquí. En Europa un modelo como BeWater no existe todavía, entonces por eso nos está costando encajarlo en la regulación para poder arrancarlo de nuevo, ¿no? Ujú. Pero luego un proyecto como Indexa es un proyecto que tiene muchísimas papeletas para ganar, porque es un modelo hiper comprobado, no solo en Estados Unidos, sino en Inglaterra, en Alemania, incluso en Francia, entonces es una mega tendencia donde mucha gente lo ha visto, obviamente, porque eso se ve, ¿no? Que hay grandes éxitos fuera. Mucha gente lo ha visto, pero hay muchas barreras a la entrada y poca gente ha sabido lanzarse, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de haber arrancado antes. Somos los primeros y los únicos gestores automatizados en España de momento. Y Ujú. el siguiente, pues vete a saber cuántos meses tardará en lanzar, ¿no? Ujú. Y luego te diré también una cosa, el éxito, hay una falsa apariencia de éxito durante los primeros años de una startup, porque hay muchos negocios que, no hablo de Indexa, no hablo Sí, sí. yo recuerdo cuando llevaba 5 inversiones, le dije a otro business angel en Seed Rocket, le dije, mira, yo de 5 inversiones he tenido 5 éxitos Ajá. pintaban súper bien. Y me pregunto, ¿cuántos exits has hecho, no? Y dije, no, de momento ninguno. Entonces me dice, pues no tienes ningún éxito entonces. ¿Por qué? Porque los primeros años suele pintar bien, una startup hace una ronda, otra ronda valoración más alta, va creciendo, pierde dinero, pero va creciendo bueno, en general los 2 o 3 primeros años pinta bastante bien. Luego de ahí llegar a rentabilidad o llegar a vender el negocio queda un margen enorme, ¿no? Vale. De estas 5 empresas donde yo pensaba que eran 5 éxitos, pues ahora, 8 años más tarde, no he salido de ninguna todavía, ¿no? Ujú. Y alguna no va tan bien como en los primeros años. Entonces, realmente para ver si algo ha funcionado bien o no hay que ser muy paciente. El tiempo medio para un éxito en España creo que es en torno a 10 años. Es decir, los grandes éxitos, ¿no? Las ventas de empresa como Milanuncios, Idealista, Top Rural, Rentalia, bueno, todas las demás, ¿no? La Nevera Roja, etcétera, son Trovit de media en torno a 10 años. Es decir, hay que ser consciente cuando montas un negocio que te estás comprometiendo si todo va bien, a muchos años, ¿no? Yo estuve 12 años dedicado en Top Rural. Marta estuvo 8 años 9 años, perdón, con Rentalia. Es Ujú. Sí, sí. una carrera de fondo. Sí, sí. Em, en estos procesos habéis hecho varias ventas de startups. ¿Cómo afrontáis estos procesos o qué aspectos clave o consejos podrías dar para gestionar este momento en de, bueno, hay un cierto interés o alguien que está interesado en comprar el negocio? ¿Cómo afrontáis estos momentos? Pues yo con Topral tuvimos 2 procesos, un proceso que se cayó en el último mes y luego un segundo proceso con HomeAway a quien al final vendimos la empresa. Aprendí muchísimo en ambos procesos. Te diría que lo más importante es que no hay que darlo por hecho hasta que esté hecho. Ujú. Significa, hay un dicho inglés o americano, ¿no? Que dice, the deal is not done until the black is on the white and the green is on the bank. Significa hasta que el contrato esté firmado y hasta que el dinero esté en la cuenta, ¿no? Hay muchísimas compras que se frustran en el último mes o las últimas semanas, incluso el mismo día, ¿no? El problema es que cuando estás vendiendo tu negocio ya te estás proyectando y de alguna forma estás anticipando la venta. La vas a dar, naturalmente, como el emprendedor es optimista, pues va a dar la venta por hecha y eso es lo que hay que evitar. Si la das por hecha, uno, tienes una decepción tremenda
y un coste para tu negocio, ¿no? De seguir luego de forma independiente cuando pensabas haber vendido. Y luego pierdes también total capacidad de negociación, porque si das el deal por hecho, pues el comprador ya te podrá apretar como quiera, ¿no? Estás vendido, pero antes de haber vendido. Entonces, mi primera recomendación es no dar el negocio o la venta por hecha hasta que esté el dinero en la cuenta. ¿Eso cómo se traduce? Pues cuando hablas con un comprador potencial, siempre hablar en condicional, ¿no? Ujú. En caso de que nos compréis, entonces tal. Y te dirán, no, pero si ya está hecho, si estamos negociando el contrato. Y dice, no está hecho. Tienes que remarcarlo siempre para guardar una buena posición negociadora y también para poder um, salir de la negociación si fuera necesario. Otro consejo sería hacer un split en el equipo, que poquísima gente esté dedicando atención a la venta, la mínima posible, por tema de confidencialidad, porque el ruido te puede tumbar una venta, y también por tema de no distraer al negocio. Cuando estás vendiendo un negocio es importante seguir creciendo, entonces el equipo gestor tiene que seguir llevándolo bien y crecer, ¿no? Entonces, en nuestro caso en Topral, pues yo estaba en la venta y Rafael Pérez Olivares, el director de operaciones, estaba llevando, me ayudaba también con la due diligence, pero sobre todo estaba con el negocio. Más consejos, pues fichar un auditor años antes de vender el negocio, un auditor de reconocido prestigio, un top 5 mundial, un top 7, vamos, una marca que un comprador extranjero pueda reconocer, ¿no? Y que le dé confianza. Ujú. Eso tienes que llevar auditando el negocio, diría idealmente 3 a 5 años antes de venderlo. Entonces, mejor empezar a auditar pronto. Más consejos, ve a buscar el comprador. Es raro que el comprador te venga a buscar a ti. Las empresas que compran no suelen, bueno, algunas están, ¿no? De compra, pero no necesariamente te conocen o te han identificado. Entonces ahí es importante. Pero ahí pierdes un poco de fuerza negociadora, ¿no? Si los vas a buscar. No, les vas a buscar. Pues mira, lo que hicimos con HomeAway en 2007, o Ujú. sea, HomeAway se lanzó en 2005. En 2007 nos enteramos que estaban mirando alguna adquisición en Europa, ¿no? Y no habían hablado con nosotros. Entonces contactamos con HomeAway, que es una empresa que está en Austin, Texas. Y nada, les comentamos, bueno, dimos con el contacto de Mergers and Acquisitions, que se llama John Weimer. Ujú. Le mandamos un mail, hablamos por teléfono con él y le dijimos que íbamos a estar de paso por Austin a ver si nos tomábamos un café. Ujú. Nos preguntó cuándo íbamos a estar y dijimos que más o menos cuando quería. Bueno, básicamente cogimos un avión, Marta y yo, con dos escalas, perdón, tres vuelos hasta Austin. Quedamos con HomeAway para que nos pusieran cara, que vieran que aunque estamos en España muy lejos, ¿no? Pues somos gente que sabe hablar inglés, que tiene una formación o que ha trabajado en empresas que ellos reconocen, ¿no? Y simplemente que sepan que estamos ahí y que tiene línea directa con nosotros para cuando haga falta, ¿no? Eso fue en 2007, vendimos la empresa en 2012, Top Rural, a HomeAway. Es un contacto que sembramos mucho antes. ¿Pierdes fuerza? Pues yo creo que no. Bueno, sí, si tú das el primer paso pierdes un poco de fuerza, pero si el comprador no te conoce, o sea, hay que ser top of mind, ¿no? Sí. Top of mind es que piensen en ti y que cuando vayan a hablar con un competidor tuyo se acuerden de ti, te llamen y te pregunten por ese competidor, a ver qué te parece, que tendrás una oportunidad de venderte de alguna forma. Eso yo, desde luego lo recomiendo muchísimo, es coger el top 2 3 4 compradores potenciales e ir a verles. Ir a verles para que te pongan cara y que tengan tu número de móvil. Ujú. Ok. Vale. Ujú. Es muy Ah, difícil hacer un negocio, ¿eh? Es mucho más fácil invertir que desinvertir. Entonces hay que darle cierto, hay que ser un poco proactivo en esto. a nivel de gestión del tiempo, eh, cuando tienes varias startups en las que has invertido, llevas tu propio negocio, un equipo de 50 personas como cuando estabas en Top Rural, ¿cómo gestionas tu tiempo, tu día a día, tu agenda? ¿Algunos trucos en la gestión de tus prioridades? Hay muchos trucos. A mí me gusta dedicar un tiempo para trabajo de fondo.
y sé que hay trabajos de fondo que tengo que hacer, entonces en este momento me pongo con algo y dejo el mail o no pongo, intento no cortarlo, ¿no? Pero la verdad es que ese tiempo al final acaba siendo poco, pero hay que saber reservar 1 hora, 2 horas para hacer un trabajo de fondo que tiene que estar haciendo sin interrupciones. Ujú. Y luego todo el resto es intentar cerrar el tema al vuelo. No, no, el GTD, ¿no? El Get Things Done es coger un email y tratarlo en el momento. Si lo abres, pues lo tratas. Y tratar lo que es, pues es responder, reenviar o archivar, ¿no? O hacer lo que pide el mail. Pero la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Tengo muchísimos frentes abiertos por inversiones y por Indexa ahora. E intento cerrar frentes para tener más tiempo para Indexa Capital. No, no, tampoco hay milagros, ¿no? Hay mucho trabajo, hay que trabajar muchas horas y ir cerrando frentes porque... Entonces, donde antes estaba en más consejos, pues me he quitado de varios consejos de varias empresas, me he quitado de algunas charlas que podía dar antes como inversor o como business angel, pues ahora me estoy centrando más en temas de Indexa Capital, ¿no? Para volver a tener un poco de foco. Ujú. ¿Y algún consejo a otros emprendedores que nos estén escuchando? Consejo en general, así. Sí, no sé, cosas que te preguntan habitualmente, cosas que acostumbras a comentar a otros Sí, emprendedores cuando te preguntan. yo creo que Ejemplo, ¿no? Si no... lo más importante, y me lo tengo que aplicar a mí mismo, es decir, es un esfuerzo de todos los días, es dedicar tiempo a tus clientes, sobre todo a tus clientes, y mucho más a los clientes que a los inversores, ¿no? Yo recuerdo que vino a verme mi tío americano. Yo tengo una tía belga que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, está casada con un americano. Y en el año 2000, cuando estábamos con Top Rural en casa, empezando el negocio, pero ya trabajando 3 personas, nos vino a visitar, nos vinieron, ¿no? Los dos a Madrid y me preguntó, Chuck, mi tío americano, me preguntó qué tal va Top Rural, ¿no? Ujú. Y además habían invertido ellos en Top Rural, ¿no? Como Friends and Family. Y le dije, fenomenal, tenemos tráfico, está creciendo tanto por ciento, tenemos 5.000 casas rurales, más de 10.000 fotos, Ujú. opiniones de viajeros, tal. Y me dice, pero ¿y cuántos clientes tienes? Y digo, no, no, clientes no, 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 todavía no tengo porque es prioridad estamos dando prioridad al tráfico, no, no a los clientes todavía y tal. Eso vendrá después. Y me dijo, mira, si no tienes clientes, lo que tienes es un hobby, no un negocio, ¿no? Entonces, mañana mismo te coges el teléfono y empiezas a llamar, ¿no? Eso fue a finales del 2000. La verdad es que Topral no tenía clientes todavía y en este momento pues le hice caso, ¿no? Empecé a llamar a algunos el día siguiente, les hice una propuesta muy atractiva y empezaron a contratar y ¡guap! A partir de ahí O sea, te diría, el consejo es que es demasiado fácil vivir de la inversión y no de buscar clientes que te van a criticar pero también ayudar a mejorar tu producto, ¿no? Ujú. El cliente lo es todo. En cada decisión que tengas que tomar en la startup, piensa si va a ser buena para el cliente o mala para el cliente, ¿no? Cualquier decisión que es mala para el cliente es mala para tu negocio. Genial. Pues muchas gracias, François, Claro, Marc. por haber compartido toda esta experiencia acumulada y bueno, muchísima suerte con Indexa Capital. Muy bien. Gracias, Ya Marc. Un seguiremos placer. las noticias de cómo va creciendo. Genial. Gracias. Hasta luego.